rica, hecha con limón y azúcar, ellos no lo tenían. Entonces la única bebida que podían tomar, además de agua normal, era vino. Pero el vino no era el que nosotros tomamos. Era una botella de vino disuelta en 10 botellas de agua. ¿Se imaginan lo que sabía? ¿Se imaginan a alguien emborrachándose con eso? ¿Se imaginan cuánto tendrían que haber tomado? Por eso es que cuando se emborrachaban hacían una cosa que está en contra de la ley, que era le decían barbáricos. Los demás judíos llamaban bárbaro al que vivía vino puro, como el que nosotros podemos beber hoy en día. Beber un vino así de concentrado, que es nada más un 5% de alcohol, era una persona pero del bajo mundo, por decirlo así. ¿Sí me están entendiendo? O sea que la gente se emborrachaba con el vino más malo y luego el vino bueno era el que se servía después. ¿Sí me están entendiendo? El vino que verdad valía la pena el que se disolvía en 10 tantos de agua. El vino que debía de tomarse era ese. Jesús nunca hubiera tomado un vino que es diluido de la forma que nosotros lo bebemos. ¿Ven? Entonces lo usaban de dos formas el vino. Una, para purificar el agua y beberla, y la otra para hacer la pasta. Y la pasta esa la untaban en pan como si fuera jalea, y así se la comían para darle sabor. ¿Ok? Ahora, regresamos al ayuno. Entonces el ayuno es luto, hermano. Jesús describe el ayuno como luto. Quiere decir que cuando yo estoy ayunando, automáticamente, en el momento que yo empiezo a ayunar, yo empiezo a sentir una gran tristeza, un gran vacío dentro de mí. Porque cuando yo empiezo a ayunar, mi espíritu empieza a gemir a la par del Espíritu Santo, y de repente el pecado ya no me interesa el pecado. Miro las cosas que antes yo miraba como ok, ahora ya las miro como una cosa terrible, porque yo estoy en medio del ayuno y entonces estoy conectado con el Espíritu Santo, y de repente yo estoy en el trabajo. ¿Por qué andas triste? ¿Por qué andas triste? Todo lo que le han de decir a usted constante. No estoy triste. Eso sí, vamos a leer en Mateo 6:16. Solo pásense 2 paginitas o 3 paginitas dependiendo de su versión. Dice Mateo 6:16: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos desnudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si usted viene a ayunar y le cuenta a otra persona que está ayunando, esa no es su recompensa, olvídese que va a recibir nada más, porque ahí está la recompensa. Que lo digan, que bárbaro, como ayuna. Por eso que Jesús dice algo diferente y continúa. Y dice: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en el público. Entonces cuando ayunen, dijo Jesús, porque el Antiguo Testamento dice: cuando ayunen, desnuda tu rostro, vístete de silicio, échate ceniza y tírate a llorar, porque es luto. ¿Sí me entienden? Ayunar era luto. Eso es lo que tenían que hacer. Él dice: no hagan eso. Lávense la cara, úntense crema, cepíllense los dientes, hagan lo que sea, pero porque inclusive los judíos ni los dientes se podían lavar. Cuando ellos ayunan, ni los dientes se pueden lavar en los tiempos sagrados de ellos. Entonces, que no se les note que están ayunando, que no se les note nada que están ayunando. ¿Por qué? Para que así eso entre el Padre y yo, sabe que estoy ayunando. ¿Sí me están siguiendo? Y de esa forma el Padre sabe que es a Él que estoy buscando. Ahora, Jesús no mandó en el 5:32, nada más vuelvas ahí, a que uno sufriera en los ayunos. Tengo que ayunar y ya estoy sufriendo. En una ocasión yo llevaba un ayuno bastante prolongado, bien prolongado, y ya mi cabeza, mi cuerpo ya no lo soportaba, porque los ayunos son progresivos. Empiezo con un día, la siguiente semana luego de 3, la siguiente luego de 4, la siguiente de 7, la siguiente de 10, ahí de 21 días, y eso uno va progresando el ayuno, y entonces uno dice: hermano, no se mira bien, ¿qué le pasa? Lo miro estresado, y la grande agujera, todo arruinado, y ya no puede. Si uno no lo ha hecho como ejercicio, porque es aprendido. El ayuno es un ejercicio que tiene el cuerpo que aprender a hacerlo. Entonces, si uno le hace un golpe, de repente uno está sufriendo, y uno ya ni piensa en orar, lo único que piensa en la comida que no se está comiendo. Entonces ya sabe que su corazón no está ayunando. Entonces ya el Señor por último dice: come. Miremoslo, el 32, el 15:32. Dice, es el 5:32, perdón. Y dice: pero yo os digo que el que 5:32, está mal. Sí, no es este. 5,000, esto antes de hacer el milagro de los 5,000, entonces de los panes para los 5,000. Entonces podemos ver que en su corazón estaba que ellos no se fueran con hambre. Él no quiere que nadie pase hambre.
no es en el corazón del Señor que nadie pase hambre. Entonces, cuando estamos ayunando, si solo es aguantar hambre, si solo es dieta, lo estamos haciendo bien. Amén. Ahora, en el Antiguo Testamento lo hablan de tristeza. En 1 Samuel 31, 12, 13. El ayuno es por tristeza, por pérdida de algún ser querido. Hay muchos versículos, pero solo vamos a tocar algunos. 1 Samuel 31, 12 y 13. 1 Samuel 31, 12 y 13 dice: todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. ¿Por qué ayunaban? Por tristeza. Ahí mismo, 2 Samuel 1:12, vamos, 1:12. Dicen: y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán su hijo, porque el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y vamos a uno más, Jueces 20, 25, 26. Jueces 20, 25, 26. Y dice: y aquel segundo día saliendo Benjamín de Gabaa, contra ellos derribaron por tierra a otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y oraron, y se sentaron ahí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Amén. Entonces es por tristeza porque alguien se murió. También se ayuna por ayuda. Vamos a 2 Samuel 12, 16, 23. 2 Samuel 12, versículos 16 y 23. ¿Lo tenemos? Vamos. Entonces dice: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó, y entró, y pasó la noche acostado en la tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber. Bueno, aquí ustedes ya saben el resto de la historia. Entonces se puede ayunar por tristeza, para pedir ayuda, y también para pedir perdón. El más conocido, Jonás 3:5. Por tristeza, por ayuda, para pedir perdón. Jonás 3:5. El que lo tenga, por favor, si me lo puede leer. Es tan pequeño el libro de Jonás que siempre se escapa ya. ¿Alguien lo encontró? 3:5. 3:5, por favor. Ok, dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Amén. Entonces proclamaron ayuno y se vistieron de luto desde el mayor hasta el menor de ellos. Y también tenemos Isaías, en Samuel, ejemplos de esto, que lo hacen para pedir perdón. El ayuno también se pide para pedir revelación, como el caso de Daniel, no comió por 21 días para que el Señor le explicara lo que significaba la visión. Hay muchísimas razones para el ayuno, pero en todas ellas una característica principal es el luto. Así que para contestar la pregunta, la Biblia dice que si uno nunca debe negarle el cuerpo a su esposa, y viceversa, el esposo nunca debe negarle el cuerpo a su esposo, a menos por un tiempo de mutuo consentimiento. Entonces la pregunta está: si los dos saben que están ayunando, no pueden entonces ir a estar de luto y se van a ir a ver al circo, o se van a ir al cine, están de luto. No van a hacerlo porque están de luto. Porque están de luto, no van a estar haciendo las cosas que normalmente harían, todas las cosas que les dan alegría, que los hacen reír, ir a comer tranquilos como lo hacían, no, porque están de luto, ¿correcto? Entonces, por eso mismo, a menos que sea de mutuo consentimiento, no puede negarle el cuerpo a su pareja. Pero lo más recomendable es que si usted va a ayunar, la primera que tiene que saber es su esposa. Si usted va a ayunar, primero que tiene que saber es su esposo. Y al saber esto, respetar que el otro está ayunando. No es necesario que todo el mundo lo sepa, pero por lo menos la persona que duerme a su lado tiene que saberlo, el por qué. Amén. Ahora, si no es cristiano el esposo o la esposa, para quien sea que hizo la pregunta, bueno, pues entonces no puede negar su cuerpo a su esposo, no puede negar su cuerpo a su esposa, pero hágalo de la mejor forma que pueda, entendiendo de lo que trata. Amén. Ahora, la siguiente pregunta: hermano, el Señor nunca se arrepiente, pero ¿por qué dice la palabra de que se arrepintió Dios en Samuel? Es cierto, la palabra dice en Samuel que Dios se arrepintió. En otra ocasión dice que Dios iba a destruir a los israelitas, y Moisés vino y habló con el Señor. Amén.
se arrepintió de haber hecho el hombre. Amén. Entonces hay varios versículos en el Antiguo Testamento que hablan de arrepentir. Hay dos palabras en el vocablo hebreo para describir la palabra arrepentirse. Una es nakam y la otra es shuv. Ambas palabras no pueden traducirse de otra forma más que con la palabra arrepentimiento. Siempre que habla, esta es la curiosidad y esta es la forma de entenderlo, cuando habla de Dios arrepintiéndose, el vocablo hebreo usa la palabra nakam, y cuando habla de nosotros arrepintiéndonos usa la palabra shuv. En ciertas ocasiones sí se usa la palabra nakam para nosotros, pero es justamente por lo que vamos a describir. Nakam significa lamentarse, significa llegar a entristecerse por algo, como en Job 12:6 se usa esa misma palabra para un humano, pero es la palabra que se usa todo el tiempo para cuando Dios se arrepiente. Job 12:6. Job 12:6 dice: prosperarán las tiendas de los ladrones y los que provocan. No. Perdón, hermano, son tantas cosas a veces. Aquí está, 42:6. Job 42:6, el último capítulo de Job, antes de Salmo 1, dice: por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En esta ocasión Job estaba entristecido por la forma en que él estaba. Entonces el nakam es una expresión de dolor santo. El nakam es una expresión como quien se pone con ceniza y con dolor profundo por la pérdida de un ser querido. Entonces nakam es lo que habla nakam es un profundo cambio emocional. Y entonces lo que el Señor, cuando Él siente un arrepentimiento, no es como nosotros sentimos, porque la palabra arrepentimiento, shuv, que es la que es usada para nosotros, significa volverse de hacer lo malo y volverse a Dios. O sea que significa literalmente volverse a hacer lo bueno. Esa es la palabra shuv. Dios no puede volverse de hacer lo malo porque Él no hace nada malo, pero sí puede volverse de la forma en como Él actúa en cierta situación por amor. Por amor es que Él vino y dijo: no lo voy a hacer, está bien. Pero, y luego dar la siguiente, el resto de la palabra. Pero en fin, entonces que quede claro, nakam es cuando Dios se arrepiente y es un profundo cambio emocional, tiene que ver con una expresión de dolor santo. Y en cambio shuv tiene que ver con volverse a Dios. Amén. Por eso es que decía: y fariseos hipócritas, arrepentidos, vuélvanse. Ahí usa la palabra arrepentidos, es la palabra shuv en el caso del hebreo, aunque como está escrito en griego sería la palabra metamelonae, así, perdón. Son tres palabras en griego para escribir arrepentimiento, pero no nos metamos en el griego ahorita. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué Satanás quiso matar a Jesús cuando era niño y luego no quería que muriera cuando adulto? Porque se recuerdan que cuando niño dice que Herodes fue y mató a los niños, y de ahí viene y Pedro le dice: ay Señor, jamás eso te acontezca. Y dice: apártate de mí, Satanás. Entonces, ¿por qué Satanás lo quería matar de niño y luego no lo quería matar de adulto? Entonces, esto es algo más fácil para entenderlo es esto. Satanás no es omnisciente, no lo sabe todo, no es omnipresente, no está en todos lados. La Biblia dice que él estaba en frente del Padre, y un día dice Apocalipsis va a ser echado de frente del trono y va a ser arrojado sobre la tierra. No está en todos lados, y lo último, no es todopoderoso, no es omnipotente. Por lo tanto, él no sabe todo, y Dios lo sabe todo. Entonces, cuando Él planea algo, las cosas le suceden de tantos ángulos, de tantas formas, tantas diferentes cosas, y Él hace lo mejor que puede para hacer lo malo que Él hace, pero no puede, porque las cosas le vienen de tantos ángulos que no hay forma que Él pueda planear para adelante. A mí me encanta el ajedrez. Yo jugué ajedrez por más de 7 años, y la gracia del ajedrez es poder pensar yo cuál es mi mejor movimiento y cuál es la mejor respuesta de mi contrincante. Y cuando yo pienso en mi mejor movimiento y en su mejor respuesta, entonces luego tengo que pensar en mi mejor movimiento para su mejor respuesta. Y la capacidad del ajedrecista es de ver 20 movimientos adelante. Y entonces yo estoy viendo un tablero, pero en mi mente todas las piezas se van moviendo. Entonces cuando Satanás decía jugar ajedrez con el Señor ya ganó.